Y vamos a empezar con una dinámica de reflexión. Tenemos ahí, bueno, algunos hermanos les están entregando unas papeletas donde vienen unas preguntas. Son 3, son 4, por eso digo que son 4, nada más estaba verificando que pusieran atención. Primero es, ¿qué es un embajador? ¿Qué estrategias se aplican como padres para contrarrestar la influencia negativa del mundo? ¿Cuáles son las características de una familia exitosa? ¿Y qué similitudes hay entre el trabajo de un embajador y la vida cristiana? ¿Cuántos de aquí asisten o han asistido a una zarza, hermanos? Casi todos, ok, muy bien. Si recuerdan, en la zarza, que posiblemente la suya se haya convertido en camino de Maús, pero bueno, eso es otra cosa. En las zarzas, al principio del estudio, hay unas preguntas como para introducir el tema. ¿Sí recuerdan eso? Pues la intención de estas preguntas es eso precisamente, que reflexionemos un poco en lo que vamos a ver, para que podamos tener una idea más clara y podamos desarrollar el tema de mejor manera, ¿sí? Entonces, les voy a dar nada más un par de minutos para que entre ustedes discutan estas preguntas, las respondan y posteriormente les voy a pedir a algunos de ustedes que nos compartan su respuesta, ¿ok? 2 minutos nada más, hermanos, por favor. Tiempo, hermanos, tenemos ya el tiempo cumplido, los 2 minutos. Antes de iniciar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para hablar de lo importante, para hablar de ti, de tu palabra. Te pedimos que lo que aquí se diga sea agradable para ti, que sea de bendición para todos nosotros. Bendícenos, en Cristo Jesús. Amén. A ver, hermanos, ¿quién dice yo? La primera pregunta es, ¿qué es un embajador? ¿Quién nos puede decir? Aquí, Bernardo, por favor. Bueno, yo entiendo que un embajador es un representante de algún país o de un lugar, pero donde no es él. De donde no es, en otro país, en un país extranjero. Exactamente. Ok. Recuerden que no es examen, hermanos, es decir, no hay una respuesta así absolutamente correcta, o sea, es una cuestión de impresión y de opinión, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿qué estrategias se aplican como padres para contrarrestar la influencia negativa del mundo? ¿Quién nos puede compartir? La hermana, por favor. ¿Le pasan el micrófono, hermana, para que, por favor? Pues para mí es muy importante que uno conozca el entorno que está viviendo el niño, Okay. No solamente interno, sino externo. Así es, familiarizarse con el contexto de los hijos, ¿no? Es muy importante. Sí. La tercera. Sí, hermana, adelante. También estar muy al pendiente de lo que ellos ven, de lo que ellos están viendo a su alrededor, tanto en la escuela como en la casa. Yo regularmente me siento con mi niña a ver los programas o a escuchar las canciones y así le puedo decir, eso no es verdad, eso es fantasía, eso es esto, el otro. Okay. Eso me ayuda. Muy bien, creo que es una muy buena estrategia esa, hermana. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las características de una familia exitosa? ¿Quién nos puede decir? Allá atrás, la hermana. Principalmente el ejemplo, el respeto, armonía y la comunicación que tengamos con ellos y sí marcarles jerarquías. Ok, muy bien. Y finalmente, ¿qué similitudes hay entre el trabajo de un embajador y la vida cristiana? ¿Quién nos puede decir? Aquí Bernardo otra vez levanta la mano. Pues que nosotros como cristianos somos representantes del Señor aquí en la tierra. Ok, muy bien. Y allá Liz también quería decir algo. Un poco nuestro papel como cristianos en el mundo, o sea, es decir, reflejar la luz no aquí adentro sino afuera. Ok, muy bien. Ok, hermanos, pues estas preguntas, como ya lo mencioné, son para introducir el tema. El tema que nos corresponde ver ahora se llama precisamente así, tu hogar es una embajada, y es por eso que estamos hablando de las características de un embajador y de cómo eso se puede reflejar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, y obviamente la relación que tenemos con nuestros hijos. Aquí tenemos una definición que nos da el hermano que escribió el libro de qué es un embajador, y dice ahí que es un agente diplomático de alto rango, acreditado ante un gobierno extranjero como representante residente de su propio gobierno, nombrado para una asignación especial que puede ser temporal. También es un mensajero. Como pueden ver en esa definición hay algunas palabras subrayadas. Les voy a pedir que traten de recordarlas, porque al final se las vamos a preguntar de memoria. No se crean. No, nada más que las recuerden, porque más adelante vamos a retomar el significado de esas palabras y hay una razón por la cual están subrayadas. Entonces, esa es la definición que el libro nos da de lo que es un embajador, de qué es lo que representa un embajador. Ok,
Ahí tenemos algunas posturas, el hermano nos habla de algunas posturas que tenemos que tener ante la influencia del mundo. Por eso les preguntábamos a ustedes como padres, ¿qué hacen para contrarrestar esa influencia negativa que el mundo tiene hacia nuestros hijos o hacia nosotros mismos? Primero, no podemos aislarnos del todo, es decir, no podemos vivir en una burbuja esperando que lo de afuera se arregle nada más porque sí, ¿no? Sino que tenemos de alguna manera que involucrarnos. No quiere decir que nos comportemos como el mundo, pero si nos aislamos del todo, pues entonces ¿cómo cumplimos la gran comisión? Si nos aislamos del mundo y nos encerramos en nuestra burbuja cristiana, pues obviamente eso no va a funcionar. Tenemos que acercarnos a la gente que todavía no conoce a Cristo para dárselo a conocer y que tomen una decisión. Imagínense si esas personas hubieran pensado así, posiblemente muchos de nosotros no conoceríamos al Señor porque nadie nos hubiera hablado de Él. Entonces no podemos aislar, aunque a veces quisiéramos aislarnos, no podemos aislarnos del todo. También no debemos darnos por vencidos, a veces también pasa eso. A veces estamos en oración, tenemos obviamente vida devocional intensa, estamos muy en comunión con el Señor y las cosas no salen como nosotros esperamos, que ese es el primer error, esperar que las cosas salgan como nosotros esperamos. Pero a veces nos desesperamos por eso. Es que yo hago todo lo que me dice el pastor, hago todo lo que me enseñan en la iglesia y aún así mi vida no funciona como yo quisiera. Pues ahí está el problema, esa es la esencia, la raíz del asunto, que tenemos que poner en manos de Dios y Él es el que nos muestra cómo debemos hacer las cosas. Y es muy importante que no nos demos por vencidos, que siempre sigamos adelante y seamos constantes en la oración, en la comunión con Dios y en nuestra vida devocional. Y también es muy importante que sus hijos vean que ustedes tienen vida devocional. Eso es fundamental, que tus hijos los vean a ustedes leyendo la Biblia, que los vean respondiendo preguntas, haciendo notas, eso es fundamental, ¿sí? Después, no debemos solapar lo que no está bien. A veces también caemos en ese error, ¿no? Porque es mi hijo, entonces lo que hace está bien. Lo que él hace siempre está bien, o lo que ella hace siempre está bien, o lo que dice, ay, no importa, son niños. A veces hacemos eso. Y no, si nosotros notamos que hay un comportamiento, una palabra por ahí que no es adecuada, o alguna expresión que no es adecuada, tenemos que oportunamente hablar con nuestros hijos y hacerles ver por qué no está bien. No nada más decirles no lo digas y ya, sino explicarles, como decía la hermana, explicarles la razón por la cual no está bien hablar de esa manera o tener tal o cual comportamiento. Entonces, ante estas limitantes de estos tres nos que tenemos ahí, no podemos aislarnos, no podemos darnos por vencidos y no debemos solapar nada, o más bien lo que no está bien. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le podemos hacer para que podamos tener esa relación cercana con nuestros hijos y que como familia nos convirtamos en embajadores de Cristo, en embajadores del Señor? Bueno, pues es precisamente eso, siguiéndolo a Él, siguiendo su ejemplo, leyendo su palabra y aplicando lo que vemos ahí a nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué estrategias se aplican como padres para contrarrestar la influencia negativa del mundo? Ya nos habían comentado de qué se trata esto, ¿no? La hermana mencionaba que ella se sienta con su hija a ver los programas de televisión que ella ve o las cosas que ella ve en internet, que ahora está tan a la mano y los niños ya le pican 2 o 3 veces a la tablet o a lo que sea o al teléfono y ya están viendo algo. Entonces es muy importante que nosotros como padres tengamos nos tomemos ese tiempo de ver lo que están viendo nuestros hijos, o incluso, esto se los menciono porque a mí me gustan los videojuegos. Si sus hijos juegan videojuegos, también tienen que estar muy al pendiente de los videojuegos que juegan. No necesariamente para que ustedes se pongan a jugar con ellos, aunque eso estaría padre, sino nada más para que sepan exactamente qué es lo que están jugando. Y actualmente, como yo creo que ya lo había mencionado antes, pero actualmente todos los videojuegos, todos sin excepción, por ley, traen una clasificación. Y ahí dice para qué edades son apropiados. Entonces, una labor que tenemos que hacer como padres es esa, fijarnos en el juego, y si dice que es para todas las edades, adelante. Si mi hijo ya tiene cierta edad y el juego dice que es para adolescentes, bueno, pues ahí está. Pero si no, aunque sea un juego muy popular, que todo el mundo lo está jugando y es el hit del momento y acaba de salir ayer y ya todo el mundo lo tiene, si no es apropiado para la edad de nuestros hijos, pues no es buena idea dejárselos o comprárselos, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, hay muchas estrategias que posteriormente ustedes van a estar compartiendo acerca de cómo contrarrestan esta influencia, ¿sí?, negativa del mundo. Ahora me gustaría que nos tomáramos, Diego, ya nos habían compartido unas respuestas, pero me gustaría que nos tomáramos otra vez un par de minutos para que un matrimonio con otro discutan esta parte, que compartan esas estrategias. ¿Qué estrategia aplican ustedes como padres para contrarrestar la influencia negativa del mundo? Un par de minutos, hermanos, por favor. Se nos acabó el tiempo, hermanos. Vamos ahora a compartir una vez más. Les voy a pedir solamente a un par de matrimonios que nos compartan
que nos compartan no lo que ustedes aplican, sino lo que les contaron que aplican las otras dos personas con las que platicaron, ¿sí? Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a compartirnos, hermanos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En la plática que tuvimos nosotros ahorita, somos muy similares porque tenemos hijas similar de edad, 10 años, 7 años. Okay. Y compartimos la forma que queremos educar a nuestra hija, ¿no? O sea, afianzamos nuestras ideas más que otra cosa nosotros. Ok. Ustedes comparten la idea de la hermana de sentarse con los hijos a ver las cosas y explicarles. Ok. Y palabras antisonantes que las escuchan en la escuela y demás, y pues darle una explicación de cómo son esos. Sí, ok. Sí. Hermano Mel. Nosotros, esta pareja que apenas conocemos, Sí. Se conocieron aquí, ¿no? Ahorita. sí, nos comparten que ellos propician salidas con sus hijos. Se van a tomar, son adolescentes. Nosotros no tenemos hijos adolescentes, ya son mayores. Sin embargo, nos explican ellos que propician salidas al cafecito para platicar con ellos. Entonces ellos se abren y comentan muchas cosas. Se comunican mucho con ellos y es la manera como pueden ellos filtrar pues, la información que les vierten sus hijos. Ok, esa es otra estrategia que podemos aplicar, hermanos, establecer días, horarios en los que nos sentemos, así que no haya ni celular, ni televisión, ni computadora, ni nada, y que nos sentemos con ellos a platicar abiertamente de lo que ellos nos quieran platicar, y nosotros a ellos también, ¿sí? Sin que haya hasta desconecten el teléfono si quieren, lo que sea necesario, con tal de que ese momento sea exclusivamente para ustedes como familia. Es algo muy importante. Sí, hermana Miriam. Sería bueno que en la casa o en el restaurante o a donde fuéramos, tuviéramos una canastita o algo, donde todos depositemos los celulares. Porque si nos hemos dado cuenta, en el restaurante o donde quiera, vamos a convivir con nuestros hijos, pero cada uno está en su celular. Eso no es convivir. Entonces, sería bueno escucharlos, dejando en una cajita lo que ustedes quieran, llevárselo al restaurante si quieren, pero dejar todos, y nosotros empezando como padres, dejamos nuestros celulares para que ellos los dejen también. Sí, porque a veces uno dice, ya lo puse en vibrar, ya lo dejé ahí, o sea, no lo traigo en la mano, lo dejo ahí en la mesa, pero apenas vibra y luego. ¿O no? Estamos en una plática y vibra y luego. Sí, hermano. Entonces, es un distractor. Aunque lo tengamos ahí aparentemente sin atender, es un distractor. Entonces, tratemos de eliminar ese factor cuando estemos platicando con nuestros hijos. Algunos de ustedes les repartimos unos papelitos que traen una cita bíblica. Esa cita bíblica va a aparecer en la pantalla, entonces quien la tenga, le voy a pedir que la lea en voz alta cuando aparezca en pantalla, ¿sí? Y bueno, para eso les vamos a pasar un micrófono. Primero está Romanos 12:2, ¿quién la tiene? Aquí mi hermano José Carlos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así es un versículo muy conocido que ya todos hemos estudiado varias veces. Aquí la versión que tenemos en pantalla es la Reina Valera actualizada 2015, que dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces estamos hablando de transformación. Si nosotros queremos ser embajadores, si nosotros queremos inculcarle a nuestros hijos el ser representantes de Jesús en la tierra, tenemos que inculcar en ellos la transformación. Cuando ustedes conocieron a Cristo, ¿fueron transformados, hermanos? ¿Sí? ¿Actualmente están siendo transformados? ¿Sí? Es un proceso que no termina, ¿verdad? Y esa transformación no es solamente para bendecirnos a nosotros individualmente, sino también para que nosotros seamos bendición para los demás. Es una transformación que es evidente, que si es genuina, es evidente a los demás, ¿sí? Y la gente muchas veces decide acercarse a Cristo porque ve esa transformación en las personas. Es el testimonio de cada quien, ¿sí? Lo que funciona como parte de esa transformación. Entonces, es muy importante hablar de esta transformación porque a veces nosotros confundimos ciertos conceptos, acerca de lo que tiene que ver con la transformación. Y tenemos aquí una pregunta: conformarse y transformarse no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre conformarse y transformarse? Pues aunque conformarse es decir, no, pues ya no se puede,
así nací, tengo y así me una moriré. herencia, ¿no? Y transformarse, pues es justamente eso, es un proceso, ¿no? Así es. Es un presente continuo, ¿no? La transformación. Así es, y como bien dice el hermano, es algo que no, o sea, mi transformación es de octubre a febrero, y ahí hasta ahí llegué. No, la transformación es, si de veras estamos en el Señor y comprometidos con Él, es algo constante y que se da durante toda nuestra vida, ¿sí? Entonces sí hay una gran diferencia. Aquí, bueno, el hermano nos pone un ejemplo, porque él es, bueno, menciona que él es muy admirador o muy seguidor de la Guerra de las Galaxias o de Star Wars, y menciona que él alguna ocasión vio un juguete de, bueno, esta masa que es como para hacer figuras que se llama Play-Doh, supongo que la conocen, o algunos de ustedes la han manipulado alguna vez, porque no sé ustedes, pero es como muy tentador cuando ve uno el botecito ahí, como que le da uno ganas de abrirlo y empezar a manipular, sin importar la edad que tengamos, hermanos. Es muy tentador, ¿verdad? De repente así le da uno ganas y empieza uno a hacer el clásico taquito, ¿no? Siempre la plastilina acaba en taquito, ¿no? Entonces el hermano tenía uno de estos, tenía un bote de estos de Play-Doh, y venía también, el paquete que compró, el juguete que compró, venía con unos moldes, como una especie de suaje, y la idea era que los moldecitos eran personajes de Star Wars. Y el hermano lo que hizo inmediatamente fue que agarró la plasta de Play-Doh amarilla y dijo, yo quiero hacer un Luke Skywalker, ¿no? O un Luke Trotacielos, ¿no? Quiero hacerlo. Entonces, el hermano lo que hizo fue que en las instrucciones ahí decía, toma el color azul y toma el color no sé qué y mézclalos y eso es la cabeza del personaje y no sé qué. Dijo, no, yo lo quiero ya ahorita. Y agarró la plasta amarilla, la pasó por el suaje y le salió un Luke Skywalker, una figura amarilla de plastilina con la forma de Luke Skywalker. Y el hermano lo que nos dice aquí es, pues yo la veía la figurita y decía, sí, efectivamente tiene la forma de Luke Skywalker, pero no es Luke Skywalker. Incluso si yo me hubiera dado a la tarea de poner todos los colores como lo indican las instrucciones del producto, aún así tampoco hubiera sido Luke Skywalker. Hubiera sido una figura de plastilina o de Play-Doh que se parece a Luke Skywalker, ¿sí? Esto tiene que ver con la transformación o con lo que no es transformación, ¿sí? En realidad la plastilina sigue siendo plastilina. Toma la forma o pretende ser Luke Skywalker, pero no lo es, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros como cristianos no podemos hacer. No podemos tomar la forma de algo que parece ser cristiano. Nosotros tenemos que ser cristianos en toda la extensión de la palabra, ¿sí? El hermano usa esta analogía para explicarnos esto, que es importante que seamos transformados verdaderamente. Necesitamos ser transformados. ¿Qué aspectos de la vida de una persona te pueden decir que está siendo transformada? ¿Quién nos puede decir? Cuando ustedes conocen a alguien, ¿qué aspectos de su vida les pueden decir a ustedes, este hermano o esta hermana está siendo transformada? ¿Qué nos pueden decir? Sí. Su comportamiento. Su comportamiento. Yo creo que si los conocemos bien, sabemos cuáles son sus debilidades, ¿no? Y cuando van a Cristo, se ven ya las diferencias, ¿no? A lo mejor que ya no es tan enojón o que ya es más amable o cosas así. ¿Sí, hermano? Pues básicamente las reacciones, cómo reacciona ante las situaciones, ¿no? Siempre cuando uno tiene cierta actitud ante la vida, reacciona de cierta manera, pero si es transformado, puede modificar eso, ¿no? Las reacciones y las decisiones que toma en su forma de vivir, ¿no? Así es, ya no reaccionamos igual, así es. ¿Hermana? Gracias, hermano. Yo creo que la necesidad de estudiar la palabra. Creo que a todos pasamos por la etapa de es que no le entiendo o me da flojera o no quiero. Llega un momento por medio de la transformación que Dios hace en nosotros que es una necesidad recurrir a la palabra, el que cualquier situación, circunstancia es necesario recurrir a la palabra y ya no es una obligación, ya no es algo que se tenga que hacer, es algo que se quiere hacer. Así es. Sí, efectivamente, no es un interruptor que nosotros prendemos y apagamos, o no debería ser así. Si es así, hay que hacer algo pronto. No es así, no es así. Voy al trabajo y entonces ahorita ya estoy en modo godín, ateo, recalcitrante, ¿no?
No, entonces ya, y voy el domingo a las 12 al culto y en cuanto entro en el Gran Fórum ya el switch cambia a cristiano comprometido. No, no es así, nuestra vida tiene que ser constante y si decidimos seguir a Cristo, entonces esa decisión es permanente, esa decisión es constante y eso, insisto, se transmite a nuestros hijos. No es que tú digas, mira, ahorita voy a leer Corintios para que me escuchen que lo leo. No es eso precisamente, sino más bien que nosotros dentro de nuestra vida devocional, dentro de nuestra vida en comunión con Dios, transmitamos eso a nuestros hijos. Y al principio a lo mejor les va a extrañar. Oye, ¿por qué tú todos los días a la misma hora te sientas aquí en la mesa del comedor o en la mesa de la sala y te pones a leer la Biblia? Es una oportunidad de oro para explicarles la importancia de la vida devocional. Pues yo lo hago porque me bendice, porque... ¿Sí te acuerdas de los consejos que te he dado alguna vez? Sí. Bueno, pues todo eso viene de aquí. Cuando tú me preguntas, oye papá, oye mamá, ¿por qué la gente es así o por qué esta cosa funciona de tal o cual manera? Esas respuestas que yo te doy no vienen de mí, hijo, vienen de Dios, porque es lo que Dios me enseña para yo podértelo comunicar a ti. Pero la gran bendición es que Dios también a ti te habla directamente. Me usa a mí para bendecirte, pero también tú tienes una relación con Él íntima. Y eso es lo que es, por eso me siento todos los días a leer mi Biblia, porque yo quiero tener esa relación con Dios muy fuerte, muy firme, para yo poder comunicártelo a ti. ¿Sí? Entonces es una oportunidad muy importante para explicarles a nuestros hijos la importancia de tener vida devocional, ¿sí? Y transmitirles eso y que sean embajadores del Señor. Aquí les voy a presentar un video que habla también de esta transformación. Vamos a verlo. Ustedes disculpen, es un comercial bastante viejo, pero vamos a verlo y ahorita comentamos de qué se trata. Some premium gasolines don't give you smooth performance during warm-up. Some don't give you the highest level of engine cleaning or a full 93 octane. But Exxon 93 Supreme gives you all three. The Tiger sent you free. For high performance, rely on Exxon Supreme. Rely on the Tiger. Ok, como pueden ver es un comercial que no se hizo ayer, ¿verdad? Pero nos enseña algo muy importante. De hecho el hermano lo menciona en su texto, menciona este comercial y bueno, gracias a Dios lo encontramos en YouTube. Como pueden ver, pues es un comercial de coches y el coche va avanzando y de repente se convierte en un tigre. Aquí lo importante y lo que nos enseña el hermano es que, bueno, la intención del comercial pues es hacer como la analogía entre que el coche es poderoso y puede llegar a donde sea y es como un tigre, ¿no? Pero aquí como cristianos lo que podemos aprender es la verdadera transformación. Como ustedes pudieron ver en el video, el coche se transformó en tigre y el coche no era un coche que parecía tigre y el tigre tampoco era un tigre que parecía coche. Era o un coche o un tigre. Lo mismo pasa con nosotros. O estamos en el Señor o no estamos. No podemos tener un pie en cada cosa, como lo vieron ahí. La transformación, si se dieron cuenta, fue una transición que el editor del video puso, una transición para ver cómo el coche poco a poco se va transformando en tigre. Pero al final de esa transición, el tigre está completo. Ya no tiene llantas, no tiene bujías, no tiene nada. Es un tigre hecho y derecho. Y eso pasa con nosotros también. Empezamos a caminar con el Señor y empieza esa transformación. Como dice el Paz, venimos con todo y ramas. Pero esas ramas con el tiempo se van cayendo. No del todo, porque somos pecadores, cometemos errores, eso es normal. Pero nuestro compromiso con el Señor sí va creciendo, vamos madurando espiritualmente. E insisto, todo ese proceso no nos bendice solo a nosotros, sino también a los que nos rodean, ¿sí? Volvemos ahora con la definición de embajador, que ya la habíamos mencionado hace unos minutos. Un agente diplomático de alto rango acreditado ante un gobierno extranjero como representante residente de su propio gobierno, nombrado para una asignación especial que puede ser temporal y también es un mensajero. Entonces, tomando en cuenta esta definición y esas palabras que están subrayadas y que espero que se las hayan aprendido cuando se los pedí, representantes es una palabra muy importante. Como bien dijo, creo que fue el hermano Bernardo el que lo mencionó y Liz también lo mencionó, que como embajadores somos representantes de algo. ¿Sí? Somos representantes, en este caso, pues del reino de Cristo. Y es una gran responsabilidad, eso no es poca cosa, ser representantes del Evangelio. ¿Sí? Aquí tenemos otra cita que es 2 Corintios 5:20. ¿Quién la tiene, hermanos? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Así es la exhortación final, ¿no? Reconcíliense con Dios.
es lo que debemos hacer, y debemos reconciliarnos con Él porque tomamos una decisión, en algún punto de nuestra vida tomamos una decisión de seguir al Señor, ¿sí? A eso se refiere la reconciliación, es una decisión que todos debemos tomar, y es lo que nos está diciendo este texto. El hermano en el libro nos explica un ejemplo acerca de esto, acerca de que somos representantes del Señor, porque él dice que él viaja mucho en avión, y ustedes saben que las aerolíneas, no sé si todas, mientras más viajas, pues vas acumulando millas y vas teniendo ciertos beneficios, ¿sí? ¿Quién viaja mucho de aquí, hermanos? ¿Quién viaja en avión mucho? ¿Sí? Sí, tenemos esos beneficios, ¿no? Si viajamos mucho, como que acumulamos millas, es como los puntos de Soriana o algo así, va uno acumulando puntos. Y entonces ya, a lo mejor si viajas, no sé, 10 veces, ya para tu siguiente viaje ya tienes un buen descuento. Y no solo descuentos en dinero, sino que también tienes a lo mejor acceso a la sala VIP, ese tipo de cosas. Y ya antes de que salga tu avión o de que te llamen para abordar, tienes una sala así muy cookie donde tienes tu café, tus galletas, tu agua y la pantalla donde están pasando La Voz México y ese tipo de cosas. Entonces, son beneficios que uno puede tener, ¿sí? Por tener esas millas. Entonces el hermano es de esas personas que viajan mucho, entonces por viajar tanto le dieron una tarjeta platino. Entonces él se sentía súper especial, ¿no? Ya tengo una tarjeta platino, o sea, ustedes van a viajar en gallola, yo tengo mi tarjeta platino, ¿sí? Entonces el hermano estaba muy contento por eso, y siempre que llegaba al aeropuerto con la tarjeta platino, ni siquiera tenía que hacer fila, para nada. Él llegaba con la tarjeta, soy cliente platino, entraba luego y no tenía que esperar absolutamente nada, ¿no? Pero llegó un día en el que llegó el hermano a donde siempre hacía el check-in, y resulta que había una larga fila de personas. Y dijo, pues, ¿qué pasó, no? Y dijo, pues aquí traigo mi tarjeta. Y saca su tarjeta y se acerca con la persona que está hasta adelante, con la que está atendiendo a la gente, y le dice, es que yo traigo mi tarjeta. Sí, pero no importa, señor, se tiene que formar con todos los clientes platino que están aquí. Y en esa fila no solo había clientes platino, sino clientes gold, que eran todavía más altos, ¿no? Entonces se formó el hermano y estaba muy molesto, estaba muy enojado. Dijo, ¿cómo es posible si yo tengo mi tarjeta y siempre paso sin esperar? Porque ahora me tienen que hacer esperar, y aparte la fila es como de 30 personas. No es justo que me hagan esperar tanto, ¿no? Entonces el hermano estaba muy enojado y se fue al final de la fila y dijo, no, ahorita voy a preparar el mejor speech para que cuando llegue al mostrador le voy a decir a la señorita lo que pienso y me voy a quejar amargamente porque no es justo que pasen estas cosas. Y seguía avanzando la fila y seguía el hermano pensando, ¿no? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Y estaba muy molesto, insisto, estaba muy enojado. Cuando en ese proceso, en lo que se acercaba al mostrador, pues él veía que la persona que estaba atendiendo realmente estaba sufriendo. Estaba realmente tratando de atender a los clientes y contestar sus preguntas, e incluso aguantar sus groserías, aguantar sus malos modos. Y vio eso el hermano, ¿no? Y después de eso empezó a reflexionar y el Espíritu Santo le habló y le dijo, a ver, espérame, ¿tú estás aquí representando a quién? Y él en esa reflexión dijo, bueno, pues estoy representando a Dios, al reino de Dios. Y un representante de Dios se va a acercar a un mostrador y le va a gritonear a una señorita porque no lo atendió bien. O sea, ese es el reflejo que tú vas a dar del amor de Dios. Y fue un choque muy, muy importante para el hermano, fue un impacto el que recibió él en ese momento, un impacto espiritual, porque se dio cuenta de que estaba en un error, de que no tenía por qué enojarse, y él tenía que entender que había otros clientes platino, no solo él, y que si había que esperar, pues había que esperar. Y entonces lo que hizo fue que ya se calmó, oró al Señor, le pidió perdón por haber tenido esa actitud tan arrogante y tan ególatra, y cuando llegó finalmente al mostrador, saludó a la señorita hasta de mano, no le dio beso porque no alcanzaba, porque el mostrador estaba muy lejos, pero la saludó de mano, y muy amablemente hasta le preguntó, ¿cómo está hoy? ¿Cómo le va? Y la señorita, así como si él hubiera podido leer su mirada desde atrás, la señorita le dijo tal cual lo que él había pensado. Estoy muy acongojada, estoy muy estresada porque los clientes me preguntan cosas, me dicen, me hacen, hasta me insultan, y si se pudieran brincar y golpearme, yo creo que lo harían. Entonces sí me siento muy estresada. Y él habló con ella amablemente, hasta oró con ella y todo, y le dijo, no se preocupe, dígame qué hay que hacer, qué tengo que firmar o dónde tengo que esperar o no sé qué, y fue una actitud muy diferente, y eso ayudó también a que tanto él como ella se calmaran. Imagínense, hermanos, que eso sucede cuando ustedes van con sus hijos a algún lado. Me imagino que les ha pasado en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Que le hablas al mesero y le pides algo y nunca te lo lleva.
o tienes la mano levantada, ya estás como Moisés, ¿no? Con los brazos entumidos y nadie te pela, nadie te pela. Hay quien dice que en muchos casos la educación de las personas o la humanidad de las personas, es decir, el trato humano, se nota en cómo tratas a un mesero en un restaurante. Y creo que tiene cierta verdad eso. Pero más allá de eso es el testimonio que estamos dando. Si tú estás con tus hijos y llega el mesero y le hablas mal, lo insultas, le gritas, le reclamas, ¿tus hijos qué van a pensar? Pues que está bien tratar así a los meseros, ¿no? Que tú eres una autoridad cuando estás en el restaurante y tú exiges tus enchiladas potosinas en ese momento. Te las tienen que llevar. Y si no te las llevan, entonces vas a reclamar. Ese es el mensaje. Aunque tú les digas, no sean groseros con la gente, ¿eh? No las traten mal, por un lado, y volteas hacia el otro y, óigame usted, ¿qué le pasa? Eso es complicado porque tus hijos no van a hacer lo que tú les digas, van a hacer lo que tú hagas. Entonces, como dice una hermana, tienen que checar el audio con el video, ¿sí? Porque si no va a estar desfasado y tus hijos no van a entender nada y se van a ir por lo más fácil, ¿sí? Que generalmente es lo incorrecto. Entonces, tengamos en cuenta eso. La actitud es muy importante también. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo que sucede al interior de nuestra casa, ¿sí? Eso es algo muy importante. Aquí tenemos otra cita que es Jeremías 9:23. ¿Quién la tiene? Por favor, hermana. Yo. Ah, sí. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Así es, este versículo nos habla de la vanagloria, ¿verdad? En lo que no debemos vanagloriarnos. ¿Qué nos hace exitosos como familia? ¿Sí? Es una de las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Qué nos hace exitosos como familia? Nada más una persona que nos comparta qué nos hace exitosos como familia. Puedo compartir algo que no es personal. Mi tía Magdalena Valenzuela, esposa de mi tío Pepe, José Luis González, ellos permanecieron en esta iglesia durante muchos años. Mi tío fue diácono de esta iglesia cuando estaba el pastor anterior. Viví yo pues una etapa muy larga de mi vida con ellos porque mi mamá trabajó siempre. Realmente fue un matrimonio muy bonito porque ahora pues falleció mi tío Pepe ya hace varios años, pero lo que yo pude percibir de ellos como matrimonio y hacia sus 4 hijos fue una vida entregada completamente a Dios, obedeciendo su palabra, y eso lo transmitieron a sus hijos. Yo con eso me quedé. Yo hoy en día agradezco mucho haber podido recibir este ejemplo por parte de mis tíos, lo que se vivía en su hogar, toda la formación. Puedo decir que fue un hogar sostenido por la mano de Dios, edificado en Cristo Jesús, donde ambos, mi tío y mi tía, adoraban a Dios diariamente y todo lo hacían para Él. Entonces ahora mis primos, mis primas tienen vidas bendecidas, veo promesas de Dios en ellos y para mí es un ejemplo que me dejaron mi tío Pepe, mi tía Male, que todavía está aquí con nosotros, gracias a Dios, pero puedo ver que fue un hogar exitoso por su obediencia y su amor a Dios. Amén. Sí, hay dos palabras muy importantes, obediencia y amor. Sí, entonces eso es parte de lo que nos hace exitosos como familia. Tenemos aquí algunas preguntas para reflexionar. Primero, ¿qué recompensas tú? ¿Sí? Es decir, en su dinámica familiar, ¿ustedes qué recompensan en sus hijos? ¿Los recompensan cuando tienen buenas calificaciones? ¿Los recompensan cuando dicen por favor y gracias? ¿Cuando saludan de beso a las tías? ¿Sí? A mí eso me molestaba mucho, hermanos. Es una confesión que les tengo que hacer. Cuando yo era niño, llegar a un lugar en el que había 257 personas y que tu mamá te dijera, saludas a todos y de beso. Híjole, o sea, no digo que no saluden, saludar es importante, es parte de la educación, pero no los obliguen a saludarlos si son tantos, hermanos. Así, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y ya con eso no hace falta. No, dale beso a tu tío que viene desde no sé dónde y casi no te ve, ¿no? Ese tipo de cosas como que a veces, como niño, yo sí decía, sí me molestaba un poco, pero sé que es importante saludar, por supuesto. Entonces, tenemos que pensar en eso. ¿Qué estamos recompensando? ¿Lo que estamos recompensando realmente es recompensable? Es decir, ¿es algo que realmente vale la pena recompensar? O a lo mejor estamos premiando algo que no es tan bueno.
pero como nos premiaban a nosotros por eso, entonces pensamos que está bien y lo seguimos haciendo, ¿sí? Como el mentir, a veces pasa eso también, que el niño miente y tiene un beneficio por eso, por mentir, y decimos, pues por lo menos se la creyó la señora, ¿no? Y no es eso, no podemos recompensar eso, una mentira es una mentira, se acabó. O sea, no podemos ser ahí flexibles en ese sentido. También, ¿qué o a quién admiras? Eso es muy importante. Sus hijos los observan a ustedes constantemente y ellos saben ustedes qué música escuchan, qué tipo de predicaciones escuchan, qué tipo de lenguaje utilizan, a qué personas siguen, qué autores leen, todo lo están viendo sus hijos. Entonces, si sus hijos se dan cuenta de que ustedes escuchan tal o cual música, o siguen tal o cual canal de YouTube, o tal o cual persona en las redes sociales, pues ellos van a asumir que eso es lo correcto y lo van a hacer igual que ustedes. Y más ahora que es tan sencillo tener una cuenta de Instagram o de Facebook o de Twitter o lo que sea, y nada más le das seguir y ya. Pues mi mamá lo sigue, pues yo también le sigo, ¿no? Porque debe estar, si mi mamá lo hace, pues debe estar bien, debe ser algo correcto, ¿no? Y ahí también entra la orientación de ustedes, ¿sí? Es muy importante eso, porque a lo mejor dices, bueno, es que es una persona que habla de temas que no son para ti, hijo. No es que sean malos temas, son temas que a lo mejor ahorita todavía tú no entiendes, ¿sí? Entonces no te estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que no es apto para tu edad, simplemente, porque son temas para adultos, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿no? Tener esa prestancia y esa precisión para decirles a los hijos de qué se trata. ¿Y qué causas apoyas financieramente? Eso también es importante, ¿sí? La mayordomía, que sus hijos vean que ustedes son comprometidos con eso también, que es algo que nos pide el Señor que hagamos, ¿sí? Es algo muy importante. Y aquí algunas cosas que tenemos para recordar. Lo que recompensas revela lo que valoras, ¿sí? Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros recompensamos actitudes positivas, actitudes correctas, entonces ellos van a decir, entonces mi papá valora que yo me comporte correctamente, mi papá valora que yo salude a mi tía de beso, que yo me despida, que si él me dice, ¿te duermes a las 10? Yo me duermo a las 10. Mis papás valoran eso, ¿sí? Y yo quiero agradar a Dios obedeciendo a mis padres, y por eso lo hago, ¿sí? Entonces, si ustedes recompensan eso, sus hijos se van a dar cuenta de lo que valoran ustedes como papás. Quien admiras se puede convertir en un modelo para tus hijos, entonces aguas con eso, ¿sí? Hay muchos, que ustedes lo saben, en YouTube, en las redes sociales, hay muchísimos canales que uno los ve y dice, ¿es en serio que existe esto? Pero bueno, ahí está. Entonces mucho cuidado con eso también, y hay que dar mucha orientación a los hijos respecto a esto. Y lo que valores, también tus hijos lo considerarán valioso. Entonces eso es muy importante. Si ustedes le dan mucho valor a algo, al fútbol, por ejemplo, a las telenovelas, a cualquier programa de televisión, ustedes, es que yo no me lo pierdo porque está buenísimo. Igual ahí entra la orientación hacia los hijos, ¿sí? Y decirles, yo lo veo por tal o cual razón, ¿sí? Pero no es apto para ti, o de plano sacarlo del mapa, ¿no? Que a veces es lo más saludable, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante. Después tenemos la otra parte, que es lo que nos dice el Señor, en qué sí nos tenemos que alabar. Jeremías 9:24, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Así es, entonces este es el contraste, es en lo que sí nos debemos alabar como cristianos. Y también tenemos otra cita ahí, que es Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así es importante que seamos humildes, hermanos. Finalmente tenemos una serie de recomendaciones para ustedes como papás y que pueden aplicar también con sus hijos. Ora individualmente y en familia, es muy importante eso, la relación personal con Jesús, mantenerla firme, pero también orar como familia es algo muy importante. Ser humildes, como nos decía el versículo de Santiago. Elabora un plan, eso también es importante, tener un plan como familia, tener días específicos para verse, para platicar, ¿sí? Horarios definidos, es muy importante. No te rindas, a veces, a lo mejor cuando haces esa invitación familiar, todos te dicen, ay, qué flojera, ¿eso qué? ¿No? Pero no te rindas, síguelo haciendo y eso va a rendir fruto. No fuerces los cambios, eso también es importante. Si al principio ves que hay cierta indiferencia o que se aburren o que te tiran de a loco, igual no te des por vencido, ¿sí? Y no los obligues, eso es algo muy importante, no los obligues a hacer cosas, porque ellos lo van a ver precisamente como eso, como una obligación, y no debe ser una obligación. Y permite que tus hijos sirvan a Dios sinceramente, es decir, que ellos decidan. Papá, yo quiero ir a la fundación, papá, yo quiero recoger ofrendas, papá, yo quiero
orar al principio del culto, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que sea para servir a Dios, hay que permitir que ellos hagan eso, ¿sí? Orientarlos en ese sentido. Es algo muy importante. Y pues eso sería todo. Les vamos a repartir nada más para finalizar unas hojitas para que ustedes se las lleven a su casa. Es una serie de preguntas para que en familia las respondan y reflexionen acerca de este tema. Gracias, hermanos.